Bueno, nos enlazamos con Fernando Gómez, él es analista de aeropuertos y negocios. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Pues todo esto es como un efecto cadena, pues de una naturaleza que no podemos controlar, en este caso el Popocatépetl, pues evidentemente afecta la operación, los vuelos, el cielo, y bueno, pues hay mucha gente desesperada. Esto también repercute en lo económico para las aerolíneas. Es un efecto cadena. ¿Qué nos puede comentar, Fernando, por favor? Gracias. Así es, Leonardo, buenas noches. Repercute en efecto dominó. Precisamente son 1,200 operaciones que se han cancelado, demorado en estos últimos 2 días a raíz de la caída de la ceniza y el cierre obligatorio de operaciones del aeropuerto Benito Juárez, el de Puebla y otros aeropuertos aledaños que seguirán sumándose a este cierre provisional y momentáneo, pero sobre todo por previsión y sobre todo también porque no pueden las aeronaves operar porque les afectarían sus turbinas, independientemente de la tolvanera que levanta al aterrizaje, pero es básicamente por lo que pudiera sucederle a las turbinas, no tanto la visibilidad de los pilotos, puesto que todos ellos manejan por instrumentos, no obstante sea de día o de noche, con tormenta, con neblina, con lo que sea, pueden manejar incluso por instrumentos, pero por previsión se tiene que cancelar la operación de los principales aeropuertos. En el aeropuerto capitalino Benito Juárez, pues se realizan a diario una gran cantidad de operaciones, despegues y aterrizajes. No se diga en Puebla, es menor, pero es una cantidad importante, aproximadamente 30 operaciones al día allá, y acá pues son casi 1,000 operaciones en el Benito Juárez. ¿Qué pasa cuando hay una demora, una cancelación aquí en estos aeropuertos cercanos a la urbe metropolitana del centro del país? Pues que se afecta a las demás conexiones o aeropuertos. Por ejemplo, teníamos quejas de otros aeropuertos como Mérida, en donde la gente está varada desde el sábado, precisamente por este cierre y afectación. Obviamente la ceniza no llega a Mérida, pero repercute en cuanto a la cancelación de los vuelos que proceden, sea del Felipe Ángeles, o sea del Benito Juárez, o sea Puebla, o cualquier otro aeropuerto, pues viene, como bien lo mencionas, un efecto dominó, un efecto que afecta a todas las demás terminales aéreas y se va acumulando en el orden de los días y de las semanas, a ver cómo nos va en los siguientes días. Ojalá se apacigue un poco el volcán, pero es de esperarse que continúen estas fumarolas, explosiones, emisiones de ceniza volcánica que, comparado con años anteriores, fíjate, Leonardo, que en el 22 hubo incluso más exhalaciones y más explosiones. Últimamente han sido constantes y eso a lo mejor alarma, inquieta a la gente con justa razón, pero es un comportamiento, digamos, normal en el volcán desde hace décadas que se viene comportando así. Fernando, yo pienso evidentemente pues en las aerolíneas ya venían muy dolidas por la cuestión de la pandemia, pues económicamente pues todas resultaron muy afectadas, tuvieron que cancelar evidentemente muchos vuelos y ahora que digamos ya iban ahí retomando el camino, pues viene la madre naturaleza que pues no sabemos qué vaya a pasar, pues esto evidentemente yo creo que los pone en una situación muy complicada a las aerolíneas. Sí, también les afecta, obviamente, y le afecta al pasajero principalmente, pero también hay que considerar que son medidas necesarias porque hay causas imputables para el cierre de un aeropuerto o de una cancelación de un vuelo. La demora constante que ha habido en vuelos no precisamente obedecen a causas de fuerza mayor, como esta meteorológica, que tiene que ver con la emisión de ceniza volcánica. Venimos padeciendo de años atrás una serie de demoras y cancelaciones, pero también atribuibles a las mismas aerolíneas, al incumplimiento de horarios de las aerolíneas, pero también de los aeropuertos. Entonces se vienen conjuntando tres cosas: dos, aeropuertos, aerolíneas, y ahora de la orden de la naturaleza, como es la ceniza volcánica. Al rato podría ser también las lluvias, los encharcamientos, el granizo, que también podría ocasionar el cierre de aeropuertos
y obviamente la revisión constante de las instalaciones. Pero son cuestiones a las que, por ejemplo, con el volcán Popocatépetl, pues ya nos hemos acostumbrado a estas emanaciones, exhalaciones que son constantes, repito, y eventualmente seguirán afectando a la operación de estos aeropuertos. Ayer, antier, todavía llegó la ceniza volcánica hasta el rumbo del aeropuerto Benito Juárez y lo pude constatar porque yo vivo en la proximidad del aeropuerto y me consta que había ceniza volcánica sobre los autos. Afecta momentáneamente, sí, hay que tomar las debidas precauciones y evitar, tomar las previsiones por si se cancela, se demora y hay que estar preparados para la cancelación o la demora de algún vuelo o alguna operación en estos aeropuertos importantes que ya mencionamos. Fernando, si habláramos de cifras económicas o de pérdidas económicas, no sé si exista al menos un panorama general, una cifra general de cuánto dinero es lo que se pierde por un día de cancelación de vuelos o vuelos demorados, obviamente en afectaciones a aeropuertos, a aerolíneas, a personas. ¿Hay alguna cifra que más o menos nos dé una idea por día de afectaciones? Mira, te lo puedo calcular por hora en el aeropuerto Benito Juárez, que son aproximadamente 60 operaciones por hora en horario pico, que es la mayor parte del día, es decir, 60 aterrizajes con despegues, y eso por hora puedes multiplicarlo en promedio, porque son aviones de distinta magnitud y capacidad, puede ser que afecte a unos, más o menos en unos 50 millones de pesos por hora. Mucho, 50 millones por hora es mucho. Y más que Sí, porque la madre naturaleza no tiene palabra de honor, como dicen, pues no sabemos cómo se va a alargar esto, ¿no? Y las consecuencias, evidentemente, por estas pérdidas económicas. 50 millones de pesos por hora es, bueno, es muchísimo, ¿no? sí, el volumen de pasajeros que se mueven es impresionante. Ya otro día te platicaré cómo impacta en la economía de una aerolínea el quitarle tan solo la aceituna al club sándwich que te daban en primera clase y cuánto te puedes ahorrar, precisamente por el volumen de pasajeros que se manejan. Es impresionante lo que puede generar de gastos y de consumo el Fernando, sector aéreo. te quiero hacer esta pregunta. Cuando se construye un aeropuerto, yo sé que Don Goyo, en esos años que se construyó este aeropuerto, pues todavía no había despertado. Dice la UNAM que en el 94 volvió a despertar y ha andado hoy entre que grita y no grita, pero en fin, desde el 94, pero ya se sabía de todas maneras, los vulcanólogos ya lo sabían, pues que es un volcán activo desde hace cientos de años. Y construir Sí. un aeropuerto, digamos, pues cerca de un volcán como el Popocatépetl, ¿les falló ahí, digamos, el cálculo o no les importó? ¿O qué sucedió ahí? No, es una zona céntrica, se necesita. Del 90 se acondicionó como terminal de carga, muy importante, el aeropuerto de Hermano Cerdán en Huejotzingo, y se hicieron diversas obras y adecuaciones. No, hay volcanes en Colima, hay condiciones que pueden surgir en Chiapas, por ejemplo, en el 85 surgió el Chichonal de la nada, y pueden surgir estas cuestiones en cualquier parte del país. Sí es necesario contar con aeropuertos, con infraestructura, pero también tener aeropuertos alternos que nos permitan seguir operando, porque si no, imagínate el aeropuerto Benito Juárez cuando cierra o en un eventual cierre ya más prolongado, pues, ¿qué va a pasar? Con el 50% de las operaciones que se realizan en ese aeropuerto, ahí se concentra la mitad de todo lo que vuela en el país. Entonces, sí hay que tener consideraciones de aeropuertos alternos también para el de Puebla y para otras terminales. Ahí está el Felipe Ángeles, pero también sería afectado. Habría que pensar cómo se coordina una red de atención emergente para resolver no nada más la comunicación turística, sino la de emergencia. Imagínate un caso de un DN3 sin estos aeropuertos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tener las alternativas suficientes y los mecanismos para la previsión de desastres con el capital suficiente, el capital humano y la infraestructura necesaria.
Así es, Fernando. Pues muchas gracias. Vamos a estar atentos a ver qué pasa en los siguientes minutos, las próximas horas, los próximos días con Don Goyo. Gracias, Fernando Gómez, analista de Aeropuertos y Negocios, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Leonardo. Muy buenas noches. Gracias, gracias. Uno de los principales problemas ante la actividad del Popocatépetl, bueno, pues es la caída de